Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Estamos felices de poder compartir con cada uno de ustedes un momento y acercarnos un poco a la palabra de Dios, a reflexionar sobre esas enseñanzas maravillosas que Dios nos ha dejado en su palabra. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que nos acompañen y abran su corazón, dejen por un momento esas cosas que tienen que hacer, en las ocupaciones, y nos centremos un momento en aprender un poco de la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza muy linda que el Señor nos ha entregado y sobre todo muy, porque entender la palabra de Dios, entendernos con Dios, nos permite tener una vida mucho más plena, tener una vida de resultados diferentes, nuestros propósitos, todo lo que nosotros vamos. La ventaja que tenemos al conocer, tener una religión, no es pertenecer o ir, estar en algún lugar. Como hijos de Dios, somos el templo, Dios hemos visto en otras enseñanzas. Nosotros somos el templo, el Espíritu Santo. Él nos ha escogido a nosotros para vivir en nosotros y para actuar en este mundo a través de nosotros. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros tenemos el privilegio, pero también la obligación de representar los valores, los principios y la vida que Cristo tiene para cada una de sus hijas, cada uno de sus hijos. Entonces, cuando nos acercamos más a la palabra de Dios, cuando hacemos más de la palabra de Dios, podemos vivir una vida mucho más plena. Entonces, quiero invitarles a que me acompañen a este mensaje que hemos dado. ¿Para quién es el mensaje? Las personas que toman nota, por favor, apunta allí. ¿Para quién? Y es porque lo primero que tendríamos que ver en unos cuantos versículos que hemos leído en el día de hoy, pero podría traer muchos versículos que nos enseñan esto. Ahora acompáñenme. Romanos capítulo 10, verso 10. 10, verso 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así, fe por el oír y el oír por la palabra. En otra versión dice, así que la fe es por el oír el mensaje de Dios a través de Cristo. ¿Qué viene dar el mensaje? ¿Qué viene el mensaje que Cristo nos ha dejado? Mira lo que dice la palabra de Dios. Corintios, capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. La palabra de Dios, la Biblia que tú y yo conocemos, es un hermoso mensaje. Es un hermoso mensaje que Dios nos ha dado. Es un hermoso mensaje que Dios nos ha dejado. Es un poderoso mensaje. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. 2 de Timoteo, palabra fiel es esta. Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mensaje fiel es este. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 5. Gálatas capítulo 3,
verso 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿qué? El mensaje de Dios. Cuando tú escuchas una predicación, tú lo que estás escuchando es un mensaje. Cuando tú abres la Biblia, tú lo que haces es abrir un libro que tiene diferentes mensajes. Es importante entender para quién se escribe el mensaje. Por eso hoy tenemos que ver quién está recibiendo el mensaje, quién está interpretando el mensaje. ¿Para quién es el mensaje de Dios? Hace algunos años, en unos cursos de liderazgo que hacíamos, creo que nos enseñaban un ejercicio de comunicación y nos hablaban del teléfono roto. Entonces se paraba mucha gente en una fila y al primero se le daba un mensaje al oído. Él se giraba y daba el mensaje al segundo y este daba el mensaje al tercero, al oído iban hablando. Y lo curioso es que cuando llegaban a la última persona en la fila, el mensaje entre el primero y el último era totalmente diverso. Es importante entender que la palabra de Dios es un mensaje que está dedicado a cada persona. Es un mensaje que está dedicado a la vida de cada hijo e hija de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es preguntarnos para quién es cada mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos que ese mensaje que estamos recibiendo puede ser para mí o puede ser para mi pareja o puede ser para mis padres o puede ser para mis hijos o puede ser para un amigo. Entonces muchas veces cuando tenemos un mensaje para 10 personas, para 50 personas, para 1000 personas, para 50,000 personas, pues es muy difícil que ese mensaje pueda ser para todos los que lo están escuchando. Los mensajes de Dios son mensajes vivenciales, son mensajes al corazón de cada persona. Por eso los mensajes de la gracia de Dios son mensajes que transforman vidas, son mensajes que edifican vidas, son mensajes que direccionan a las personas. Entonces tendríamos que preguntarnos también, ¿quién es el mensaje? ¿Quién es el mensajero? ¿Quién trae el mensaje? El apóstol Pablo escribe las cartas del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento. Aquellos que estuvieron con Jesús escriben los evangelios del Nuevo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento escribieron y fueron mensajeros también. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué pretende el mensajero? ¿Qué es lo que el mensajero quiere con el mensaje? ¿Quién es ese mensajero que está trayendo un mensaje? Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ¿quién recibe el mensaje? Yo soy el receptor del mensaje. ¿Quién trae el mensaje? Porque Jesús lo dijo. Vendrán otros en mi nombre, querrán engañarlos. Entonces, muchas veces el mensajero debe traer una palabra que realmente viene de parte de Dios para edificación de quien escucha el mensaje y no un mensaje de un mensajero que quiere traer una palabra para el crecimiento de una organización o de los intereses humanos del propio mensajero. Entonces, hemos caído en la iglesia cristiana moderna en que los mensajeros traen mensajes con algunos capítulos de la Biblia, con algunos versículos de la Biblia, con algunos títulos que son sacados de la Biblia, pero que no edifican al mensajero, al receptor. El receptor sigue viviendo una vida vacía, el receptor sigue viviendo una vida en crisis, el receptor sigue viviendo una vida que no transforma, sino que lo que sigue creciendo es la organización que dirige el mensajero. Y eso
es muy peligroso porque Jesús murió en la cruz del Calvario no para que nosotros creemos grandes organizaciones, sino para que nosotros podamos recibir un mensaje que transforme nuestras vidas y que edifique nuestras vidas y a través de transformar nuestras vidas y edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros entornos sean transformados y así podamos ser esa luz y esa sal que Dios quiere que nosotros seamos en los entornos donde cada uno de nosotros estamos, pues recordemos que somos el templo del Espíritu y el Espíritu vive en nosotros. Entonces es muy importante entender que la Biblia está llena de mensajes, que hay un receptor del mensaje, que hay algunos mensajeros que podrían tergiversar el mensaje de Dios, el mensaje de amor, el mensaje de gracia, el mensaje de favor, el mensaje de perdón, el mensaje de reconciliación, el mensaje de vida eterna que Cristo ha dejado allí en la cruz, en su obra en la cruz del Calvario. A Dios poco le importa que yo traiga un mensaje en donde yo me vea beneficiado. A Dios poco le importa que yo traiga un mensaje en donde la organización que yo dirijo se vea beneficiada. A Dios le importa usar al mensajero para que traiga un mensaje que edifique a las personas. Nadie, y esto es algo que también hay que tener en cuenta, puede superar el mensaje. No puedo yo traer un mensaje que pueda ser aún mucho mejor, mucho más grande que el verdadero mensaje de Jesús. Por ejemplo, tú eres un ganador, tú eres un campeón, tú lo puedes lograr, tú naciste para triunfar y todas estas cosas son mensajes que a veces quieren superar la realidad de Cristo y la realidad del mensaje de Dios a través de su Hijo para restaurar a la humanidad. El mensaje no puede ser superado por humanismos. El mensaje no puede ser superado por pensamientos ideológicos que humanicen a Dios. El mensaje tiene que ser respetado y tiene que ser honrado, pues es la palabra de Dios. Nadie puede superar al mensaje y nadie puede superar al mensajero, porque el mensajero original, el Espíritu Santo, es el mensajero original de la Escritura. Y ninguno de nosotros, por muy doctos, por muy estudiosos, por muy capacitados, por muy formados que seamos, podremos nunca superar al Santo, que es el mensajero original. Pues en uno de los mensajes, cuando abres la Biblia, dice, toda la escritura es inspirada. Nosotros no podemos superar a Dios. Dios, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, ha dejado un mensaje a la humanidad. Y no es un mensaje global, porque a veces lo podemos tomar como un mensaje global, pero realmente es un mensaje vivencial en las vidas de aquellos que hemos abierto nuestro corazón y le hemos permitido al Espíritu Santo entrar. Entonces, es importante saber que la Biblia es un libro de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pero que realmente la Biblia está llena de mensajes y mensajes. Son como WhatsApps que Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia, le envía a esa persona que ha decidido orar, acercarse a Dios y leer y escuchar y alimentarse de eso. Hay un mensaje para nosotros. Todos los días el WhatsApp de Dios está activo con mi vida. Cada vez que hay una situación, cada vez que hay algo, Dios trae un mensaje claro para mí. Entonces, no puedo yo, como predicador, como pastor o como líder, traer mensaje para ser reconocido y ser yo mucho más famoso y superior, pues Dios quiere tener una relación íntima con cada uno. Entonces nadie puede superar al mensaje.
¿Quién recibe el mensaje? ¿Quién recibe el mensaje? Es importante entender que no todos entienden el mensaje, que no todos entienden ese mensaje, que no todos pueden captar el mensaje de amor, porque muchas veces queremos acomodar el mensaje de Dios a lo que yo vivo o a lo que yo he vivido o a mi manera de percibir la vida o a mi manera de pensar, de filosofar, de interpretar. Entonces no todo el mundo puede recibir el mensaje de gracia que Dios ha dejado a través de su Hijo. Entonces es importante entender que hay un mensaje para cada persona. Por ejemplo, quisiera que miráramos que hay un mensaje para los que no conocen. Por eso no podemos traer el mismo mensaje para la persona que lleva años, meses, tiempos buscando en la palabra de Dios, que se ha acercado a Dios. No es el mismo mensaje para aquel que no conoce. Muchas veces hemos malinterpretado esos mensajes y, como les decía anteriormente, hemos escuchado mensajes que son muy globales en medio de mucha gente, pero que gente que no conoce la palabra de Dios queda totalmente desubicada, queda totalmente sorprendida, queda totalmente asustados porque ellos no entienden una terminología, las maneras, el programa, la recolección de dineros, la recolección de diezmos, el hablar en lenguas, el hablar de ayunos, el hablar de vigilias, el hablar de una cantidad de cosas que para una persona nueva son totalmente incomprensibles y que no le permiten a esa persona conectar con Dios, conectar con la fuente. Entonces, creamos en estas organizaciones maneras de captarlos, de entretenerlos, de que se sientan bien, pero no los conectamos con el mensaje de Dios que hay para las personas que no le han conocido y que recién están tratando de conectarse con Dios, que se han cansado del mundo, que se han cansado de una vida que no es buena, que quieren buscar paz, que quieren encontrar ese refugio en Dios, pero que muchas veces cuando les damos mensajes como por ejemplo, vas a un encuentro, llevas 4 o 5 días donde a vez de Dios de ciertas enseñanzas, al siguiente mes debes traer mucha gente y tienes el derecho a predicar. Y no es un mensaje para gente. La palabra de Dios dice que tenemos cuidado con los neófitos, que los neófitos no deben todavía predicar la palabra. Pues ellos están recién acercándose a Dios y recién están conociendo de Dios. Entonces, cuando le compartamos la palabra de Dios a alguien que conoce todavía el amor de Dios, el favor de Dios, el don de Dios, la justificación de Dios, la restauración de Dios, tenemos que apuntarle en la palabra mensajes o a través de pastores, el pastor mi persona, el pastor Edgar, el pastor Adolfo. Tenemos que buscar mensajes para estas personas. Personas que necesitan restauración, que necesitan salvar sus heridas. Por ejemplo, hay una parábola muy linda en la palabra de Dios que es un hermano para nuevos, donde habla del buen samaritano. Y el buen samaritano nos muestra persona que está herida, nos muestra atacada, nos muestra una persona que ha sido golpeada. ¿Y qué pasa? Ese buen samaritano lo recoge, lo lleva a un lugar donde sus heridas sean sanas, donde sus heridas sean curadas y coloca un dinero para que esta persona pueda restaurarse. El buen samaritano representa el amor de Dios para con aquellos que han sido maltratados por un mundo agreste, por un mundo donde muchos se han equivocado, donde muchos nos equivocamos y al llegar a Dios encontramos
Espíritu Santo, esa palabra que nos empieza a sanar, es tiempo de al herido, ve y hace esto, trae, danos, tiempo de amor, de consuelo. Es tiempo de una nueva fe, tiempo de quietud, es tiempo que el Espíritu Santo abrace a esa persona que ha sufrido. Entonces es importante qué mensaje le damos a los nuevos. Y un mensaje para los que se han apartado. La Biblia está llena de mensajes para aquellos que en algún momento conocieron de Dios, se acercaron a Dios, pero por X o Y motivo tomaron una mala decisión de apartarse del camino, de volver a las cosas de antes y de estar allí. Pero en medio de eso empiezan a sufrir, pero en medio de eso empiezan a recordar que el mundo es muy difícil. Pero como decía alguien alguna vez, muchas veces la oveja perdida no vuelve porque tiene miedo al juzgamiento y al ataque de las otras 99 que están en el rebaño. Y es porque la religión a veces nos vuelve muy personas que se han apartado. Para mí ha sido muy liberador como hijo de Dios encontrar este mensaje en la palabra. Y es que muchas veces hemos visto gente en una iglesia y a todos los metemos en la misma bolsa y los metemos todos en un mismo lineamiento. Todos no somos iguales. Algunos que están allí en ese lugar o que están allí conectados en esa congregación, puede ser una persona nueva, un mensaje de parte de Dios. O puede ser una persona que por X o Y motivo se apartó del camino de Dios, pero quiere volver y necesita saber si Dios quiere restaurar su vida, si Dios está dispuesto a perdonarle, si Dios está dispuesto a dejarlo ingresar nuevamente a esa mesa y comer junto con él. Y eso ha apartado a mucha gente por años, porque el mensaje es un mensaje de juzgamiento y es un mensaje de ataque y es un mensaje muy distante al amor que Dios ha colocado en la palabra. Entonces, para recordar solamente un mensaje, vemos la parábola del hijo pródigo. Entonces habla de un hijo que está ido, su herencia, que lo hizo con personas malas, que vuelve a casa y el padre se regocija y hace una gran fiesta y hace un gran banquete y le viste y le coloca el anillo y le corre calzado y lo abraza y grita de alegría y dice que hay una fiesta y dice que mi hijo se había perdido pero ahora ha vuelto y entonces el padre está feliz por aquellos que en un momento se apartaron y han decidido. Qué bonito predicarle a alguien que dice, yo no sé si Dios me perdone, yo no sé si lo que yo hice me haya alejado del amor y del corazón, pero el mensaje de amor y de reconciliación. Qué bueno que nosotros también seamos esos mensajeros de parte de Dios, donde le podamos decir a las personas, no importa, te equivocaste, fallaste, yo también tal vez alguna vez lo hice y quiero decirte que nuestro amado Dios, brazos abiertos, quiere hacer una fiesta porque tu casa. Eso es lo maravilloso, de entender que la palabra de Dios está llena de mensajes puntuales a esa persona, de mensaje puntual al nuevo que no conoce y que no le podemos decir, mira, léete el Salmo 119 y empieza a memorizar y tienes que levantarte a las 4 de la mañana a orar. No, no, a él hay que recibirlo y acercarlo al amor de Dios. Al otro que recién quiere regresar y que se había apartado, hay que decirle que hay un Dios que perdona, que hay un Dios de amor, de perdón, gracia y de favor para esos hijos que aunque se habían alejado, nunca dejaron de ser hijos de Él, porque Él siempre. Y qué lindo saber que hay un mensaje para también aquellos que hemos conocido la gracia y el amor de Dios. Hemos creado un seminario llamado Transformando, que nos enseña la gracia y el amor. Nos enseña cómo funciona vivir en la gracia.
nos va acercando a entender principios y valores que tal vez si se los diéramos a alguien que recién conoce, no, que tal vez si se lo enseñamos a alguien que se había apartado y que recién empieza a acercarse y vivía antes en el mundo religioso, le van a sorprender. Pero que ellos también poco a poco se van a ir acercando al amor y a la gracia de Dios. Todos los que nos hemos acercado hemos venido creciendo en ese conocimiento. Entonces, Unive ha escrito un libro espectacular. Quisiera que me lo prestaras un momento, porque es un mensaje, está lleno de mensajes para aquellos que hemos decidido conocer la gracia de Dios, el vínculo. Y en este hermoso libro, el pastor nos enseña cómo podemos relacionar, cómo podemos profundizar en nuestra relación. Entonces el mensaje para los hijos de la gracia está allí, la palabra de Dios está llena de mensajes para aquellos que realmente hemos venido aceptando el amor de Dios sin juzgamientos, sin críticas, sino un verdadero en nuestro corazón para que la gracia de Dios a través de su Espíritu y de su palabra, qué lindo es podernos conectar con Él. Qué lindo saber que hay tanta palabra, no sectaria, no en algunas cartas del apóstol Génesis hasta Apocalipsis, la gracia y el amor por sus hijos y por cuando entendemos este mensaje de gracia, las enseñanzas que encontramos aquí, lo perfecto es Munive y su esposa Sandra. También nosotros podemos entender ese texto que dice, de gracia recibo. O sea, cuando tú entiendes esto, tú dejas de escuchar ese texto, vivir una vida llena de odios, llena de religión, llena de juzgamientos, llena de cura, llena de señalamientos hacia tú solamente profundizas hacia recibo, hacia doy. Cuando tú solamente entiendes eso, ahora te vuelves un transmisor de la gracia, un maestro de la gracia. Maravilloso poderle decir a la gente de gracia que ha llenado mi vida también para que nosotros de gracia recibimos. Entonces es maravilloso. Y son enseñanzas para aquellos que hemos dejado la religión, para aquellos que han entendido que la relación con Dios no se logra a través de dogmas, de doctrinas de hombres, de opciones, de rituales, que ya no le damos más importancia a ciertas cosas del tema, sino que le damos más importancia a encontrar ese vínculo. También hay un mensaje en cada momento de la vida. Y es hermoso saber que la palabra de Dios está llena de 66 libros, 37 en el Antiguo, 9 en el Nuevo, pero que cada uno de ellos está lleno de pequeños WhatsApps, de pequeños mensajes. Por ejemplo, para la persona que está enferma, está pasando un momento de quebranto o tiene un familiar, un amigo que ama mucho, que ve enfermo, pues hay una palabra para ese momento de la. Hay una palabra de sanidad, hay una palabra de gozo en la sanidad. Pues la palabra de Dios dice que él. Qué bueno saber que hay un mensaje para esos momentos donde esas enfermedades modernas como el estrés, la depresión, todas estas cosas emocionales están afectando tanto a la humanidad. Qué maravilloso entender que hay mensajes en la palabra de Dios que nos ayudan a llenarnos de fe, que nos ayudan a llenarnos de esperanza, de poder ver la vida de una manera distinta a eso que esa emoción negativa nos está llenando. La palabra de Dios también nos enseña sobre finanzas y aquellos que en determinado momento pueden o podríamos llegar a pasar momentos económicos difíciles, debemos recordar que Dios es nuestro proveedor, que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, que somos coherederos
con Él. Pues la palabra de Dios tiene mensajes para cada momento. Entonces, por eso la enseñanza de hoy es, ¿para quién es el mensaje? ¿Para alguien que está apartado? ¿Para alguien que no conoce? ¿Para alguien que conoce de la gracia de Dios? ¿Para alguien que está enfermo? ¿Para alguien que está en necesidad económica? ¿Para alguien que tiene su relación de hogar en crisis? ¿Para alguien que tiene problemas con sus hijos? ¿Para alguien que está atado por algún vicio, por algo que de pronto lo está afectando? ¿O para alguien que está en prosperidad, en gozo, en alegría? Pues allí también hay un mensaje de parte de Dios para poder consolidar esa relación con Dios en medio de ese gran y buen momento que está viviendo en su vida. Esto es importante porque el no entender esto puede desvirtuar el mensaje, puede desvirtuar el proceso de Dios con cada una de las personas. Muchas veces se han escuchado casos de personas que están viviendo momentos muy difíciles y alguien les trae una palabra de juzgamiento y les dice, mira, yo creo que tú estás en pecado. Lo vemos allí en el libro de Job, donde Job está unos momentos muy difíciles, unos momentos muy duros, y sus amigos llegan y lo juzgan, sus amigos llegan y lo atacan, sus hermanos de la iglesia lo señalan. Y entonces es un mensaje que en vez de acercar a Dios, que en lugar de restaurar, lo que hace es destruir y lo que hace es apartar a la persona del amor y la gracia de Dios. Y esto quiero decirles es gravísimo. El no entender el mensaje correcto para la persona correcta y el momento correcto es gravísimo y ha hecho demasiado daño a personas que dicen, yo entré nuevo a un lugar, me dijeron que si yo daba dinero, yo entregué muchas cosas de mis posesiones, me dijeron que Dios me iba a devolver, me dijeron que Dios me iba a multiplicar y ahora me di cuenta que me habían engañado y no quiero saber nada de las cosas de Dios, no quiero volver a saber de la Biblia, no quiero volver a saber de Dios porque siento que Dios me falló, porque siento que Dios me engañó y es porque les dieron mensajes incorrectos. Eso es gravísimo, no es cosa. Por eso es importante seguir creciendo e interiorizando la palabra de Dios para que podamos acercarnos y alcanzar para un perfecto. Es lado contrario, es que dar el mensaje correcto. Lado contrario es dar el mensaje correcto, zona correcta, correcto, maravilloso. Forma vidas, aura vidas, poca vidas y propósito de Dios para la vida de cada uno. Por ejemplo, hace muchos años se decía a todos los grupos tenían que estar en un grupo de tiempo completo. Iglesia. Eso dañó muchos hijos, padres, tal vez motivados por una por el llamado de alguien, no el llamado realmente de Dios, tomaron el camino y ese camino les empezó. Por eso es importante, es la palabra de Dios para nosotros. Maravilloso saber que Dios está en la vida de cada uno de nosotros para, para restaurarnos, para guiarnos, para darnos esa paz que cada uno de nosotros necesita. Porque cuando yo estoy caminando en el momento correcto, en el tiempo correcto, camino del Señor, voy a encontrar donde a veces mi vida se llena, y esto traería otra enseñanza, donde mi vida se llena de angustia, de estrés, aún conociendo la palabra de Dios, cuando no conecto en el mensaje correcto, cuando se me da el mensaje correcto, cuando interpreto el mensaje de mala manera, como por ejemplo creer que todos los hijos de Dios tenemos que recibir todo porque lo es que yo decreté y no pasa. Hace poco estoy hablando con un amigo y me decía, yo siento que Dios no me ama. Es un hombre maravilloso, un hombre que ama a Dios, que lleva muchos años en el camino de Dios.
sentí cierta angustia cuando él me decía, es que Dios no me ama. Y esta mañana estuve hablando con él y le dije, tú a mí no me amas porque tú a mí no me has dado lo que yo te pido. Y es porque eh, un mensaje incorrecto, perdón, un mensaje incorrecto. Nos enseñaba el pastor Moisés hace un tiempo, pasado nuestra relación, en testimonios de cosas materiales. Creímos que tener una buena relación con Dios, tener cosas, es tener lujos, es tener riquezas. Y ese es un mensaje incorrecto. El mensaje correcto es que tener una buena relación con Dios, que acercarnos a Dios, que intimar con Dios, va a traer unas bendiciones espirituales que ya partiendo también, que nos van a hacer gozo, paz, estaremos compartiendo. Pero estas cosas materiales no es que sean de Dios, sino como añadidura, y el Señor es muy claro. Primeramente el reino de justicia y las demás cosas. Leer correctamente el mensaje es maravilloso. Nos da la posibilidad de vivir una plena. Quiero bendecir tu vida, que pueda llevar el mensaje a través del mensajero correcto. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que está con este. Te pido, Señor, que le ayudes, Dios, a entender el mensaje correcto en el momento correcto. Señor, ese mensaje, Génesis, Apocalipsis, Señor, trajiste para reyes, este mensaje es para esclavos, este mensaje es para hombres con mensajes para personas que tenían. Trajiste, Señor, mensaje para personas que estaban cautivas. Los mensajes nunca mensajes. Es el mensaje correcto. Gracias, Dios. Dios, tú para. Gracias, Dios. La bendición. Querido amigo, bendigo tu vida. Bajo tu. Le pido a Dios, siempre te guíe.